¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. Hoy les presento una nueva serie en la que vamos a probar algo nuevo. Muchos de ustedes conocen el libro Jesús el Cristo, escrito por el elder James E. Talmage. Les presento una idea que tuvo un amigo mío llamado Aníbal Orellana. Él ha creado un podcast con un estilo de un intercambio de como diálogo sobre la introducción del libro Jesús el Cristo. Para ayudarle a mi amigo, lo comparto con ustedes aquí el día de hoy. Espero que les guste y nos gustaría saber qué piensan del resultado final. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, les invito a que aprovechen y vean los otros videos que se encuentran aquí. Así van a poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Gracias por estar aquí. Ahora escuchemos el podcast. Ahí les va, hermanos. Es realmente fascinante pensar en cómo medimos nuestras vidas y, digamos, a una escala mucho mayor, cómo medimos el tiempo mismo. Totalmente. Generalmente, cuando analizamos la historia, pues esperamos ver una línea de tiempo continua, ya sabes, impulsada por el ascenso y la caída de grandes imperios o por revoluciones industriales masivas. Claro, o descubrimientos científicos que cambian el paradigma de toda una era. Exacto. Pero fíjate que al observar de cerca, resulta evidente que la historia de la humanidad, la forma misma en que el mundo entero cuenta los años en sus calendarios cada mañana, está literalmente partida en dos por la vida de un solo hombre. Es una locura cuando lo piensas así. Es que lo es. Un hombre que vivió apenas 33 años y que tuvo un ministerio público de, solo 3 años. Antes de él y después de él. Sí, es un hecho asombroso que la sociedad moderna a menudo da por sentado. Como si fuera un simple accidente matemático, ¿no? Totalmente. Es una disrupción cronológica masiva. Nos hemos acostumbrado tanto a ver esas letras antes y después de las fechas que, olvidamos la magnitud histórica y cultural de lo que verdaderamente representan. Ajá. Estamos hablando de un solo individuo redibujando el mapa del tiempo entero, reorientando por completo la forma en que las civilizaciones entienden su propia progresión. Y precisamente de ese individuo y de la vasta amplitud de su impacto es de lo que hablaremos hoy. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Un episodio muy especial, la verdad. Estoy muy emocionada, porque hoy comenzamos un proyecto verdaderamente ambicioso. Vamos a estudiar a fondo el aclamado tratado Jesús el Cristo del autor James E. Talmage. Un texto monumental. Lo es, y no lo haremos a la ligera o con un simple resumen superficial. La idea es dedicar una entrega completa a cada capítulo de este libro. Nuestro objetivo de hoy es sentar las bases, desentrañando el capítulo 1, que es la introducción. Exacto. Prepararemos el terreno. Inmensa que propone esta obra. Así que, bien, vamos a desempacar esto. ¿Cuál es el contexto general aquí? Bueno, es un punto de partida fundamental. El autor nos sitúa, desde el mismísimo primer párrafo, en un terreno de inmensidad, pero con un enfoque metodológico muy particular. El propósito de esta serie, y del libro mismo, es ir mucho más allá de la biografía tradicional. Talmage deja muy claro que no se trata simplemente de un recuento cronológico desde el pesebre en Belén hasta la cruz en el Calvario. No es solo un registro histórico de esos 33 años. Exactamente. Para entender verdaderamente la misión continua del Mesías, el texto establece que debemos guiarnos tanto por las escrituras antiguas como por las modernas. Claro. Es un análisis calmado, sumamente metódico, que busca establecer una premisa monumental. Y esa premisa es que la vida terrenal fue solo una minúscula fracción de una existencia eterna. ¡Wow! Pero antes de adentrarnos en esa teología profunda de existencias eternas, me parece brillante cómo el libro establece primero un terreno común súper sólido. Sí, no empieza volando en las nubes. Exacto.
Talmach parte de una evidencia histórica indiscutible. El texto señala que el mundo civilizado y la historia secular aceptan como un hecho incontrovertible la existencia de este hombre, Jesús de Nazaret, nacido en la provincia de Judea. Es el ancla necesaria. Claro, porque me parece que si el autor le va a pedir al lector que acepte una premisa cósmica gigantesca, pues primero tiene que anclar la figura en la arena de la historia humana comprobable. Totalmente de acuerdo. El autor reconoce que, independientemente de la postura religiosa, filosófica o cultural, cualquier estudiante serio de la historia tiene que admitir que este hombre ocupa el primer y principal lugar como personalidad dirigente. En todo el progreso del mundo. ¿Sí? Cristianos, judíos, musulmanes y también filósofos laicos y sépticos, todos reconocen su supremacía como líder moral. El texto destaca un hecho innegable. Y es que nadie ha inspirado tanta literatura, ni tantos cantos, ni tanto debate académico a lo largo de los siglos. Su huella en el arte, la ética y la jurisprudencia es absoluta, Absoluta. lo cual genera una paradoja increíble si lo piensas. ¿En qué sentido? Pues, por un lado, existe una aceptación universal de su grandeza moral, y por otro, la mayor divergencia de opiniones en la historia de la humanidad. Ah, claro. Sobre quién era realmente. Exacto. Porque mientras algunos eruditos ensalzan su naturaleza humana inigualable y lo ven, digamos, como el maestro supremo de la ética, hay millones que testifican que es verdaderamente divino, el hijo literal del Dios viviente y el redentor de la raza humana. Es una dicotomía enorme. Sí, y al pensar en ese impacto terrenal, no me gusta usar el cliché de una piedra cayendo en un estanque que crea un tsunami, porque eso solo habla de escala. Para mí, la analogía correcta es la de una piedra angular en un arco arquitectónico. Me gusta esa imagen. Pieza central que de repente y para siempre reorienta todo el peso y la estructura del Imperio Romano, de la filosofía occidental y del tiempo mismo. Todo el arco se apoya ahí. Es una descripción muy precisa. Pero esto me lleva a una duda estructural sobre el libro. Si la evidencia histórica de su impacto terrenal es tan abrumadora y tan aceptada por todo el mundo, ¿por qué Talmach insiste en que no se puede escribir una biografía adecuada de él basándose solo en esos 33 años? Es la pregunta clave. O sea, si cambió el mundo en ese corto tiempo, ¿no es suficiente material para un biógrafo? Es una excelente pregunta y la respuesta revela el núcleo de la tesis de Talmach. Lo fascinante aquí es que, a pesar de ese impacto monumental que mencionas como una piedra angular, los registros seculares estrictamente contemporáneos a su vida son sumamente escasos. Casi no lo mencionan. Y bueno, si lo pensamos históricamente, tiene todo el sentido del mundo. Porque Roma estaba ocupada con otras cosas. Exacto. Para los historiadores del inmenso Imperio Romano, Judea era una provincia periférica, rebelde y problemática. La crucifixión de un maestro local, por muy impactante que fuera para sus seguidores, no merecía grandes pergaminos en Roma en ese momento exacto. Claro, no era noticia de primera plana para el César. Para nada. La historia más amplia y detallada la encontramos en el Nuevo Testamento, evidentemente. Pero Talmach argumenta que incluso esa narrativa bíblica es fragmentaria e incompleta si nos limitamos a mirar su vida en la carne. Faltan muchas piezas. Hay enormes vacíos temporales. De su infancia a su ministerio, hay décadas de silencio absoluto. Si intentas escribir una biografía estándar, te faltan datos fundamentales. Es verdad. Pero más allá de la falta de datos diarios, la tesis central del autor es que, para entender su impacto total, tienes que cambiar radicalmente la escala de tiempo. No puedes evaluar una misión con implicaciones eternas usando el cronómetro de una vida mortal. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Sin duda. Porque ese es un cambio de paradigma masivo. Expande la línea de tiempo hacia un territorio que rompe por completo con la estructura biográfica tradicional. El libro no empieza con el nacimiento en Belén. Ni termina con la ascensión en el Monte de los Olivos. Abarca su existencia preterrenal. Talmach lo identifica como el creador del mundo bajo la dirección del Padre, el Verbo y el Jehová del Antiguo Testamento. El mismo que habló con figuras antiguas. Exacto, el que habló con Adán, Enoc, Abraham y Moisés. De repente, el relato no es solo la vida de un hombre en el siglo I, sino el desarrollo de una entidad divina a lo largo de eones. Así es. Y fíjate, no se detiene en el pasado remoto. El alcance panorámico de la obra se extiende también hacia el futuro y el pasado reciente.
¿hacia dónde más va? El tratado abarca su ministerio en el mundo de los espíritus inmediatamente después de la crucifixión, sus manifestaciones físicas en el continente americano, el restablecimiento de su iglesia en tiempos modernos y su eventual regreso. Su regreso para el milenio. Exacto, culminando en la victoria final sobre la muerte y el pecado. Es una línea de tiempo que desafía nuestra comprensión ordinaria de lo que constituye una biografía. Es como imaginar la vida de Jesús no como un libro independiente, sino como el capítulo central de una inmensa enciclopedia cósmica. Una enciclopedia que lo abarca todo. Pero a ver, eso suena como una pesadilla para un historiador estricto. Si expandes la línea de tiempo a la eternidad, ¿cómo evita el autor que el libro se convierta en un simple ensayo teológico abstracto? Es un riesgo, sí. O sea, ¿de qué manera esta visión eterna altera, por ejemplo, el peso de sus acciones en la cruz, frente a la visión puramente histórica que tendrían los romanos? Esa es la clave de todo. Si conectamos los eventos históricos con este panorama cósmico general, la perspectiva cambia drásticamente. Bajo una lente puramente secular o histórica, la cruz podría interpretarse simplemente como el trágico final de un líder revolucionario que fue silenciado por la maquinaria imperial romana. Una ejecución política más. Exactamente. Pero bajo la lente eterna que propone Talmage, la cruz se revela como el punto culminante de un sacrificio voluntario preordinado en los concilios de los cielos desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya estaba planeado desde el principio. El texto menciona claramente que la existencia y misión de Jesucristo se decidieron y aceptaron mucho antes de que la tierra fuera siquiera formada, y esto nos lleva a un evento teológico crucial que el libro aborda en esta introducción. ¿Cuál es ese evento? La rebelión preterrenal. En esos concilios primordiales antes de la creación, la narrativa explica que hubo un individuo que tenía autoridad delante de Dios que presentó un plan alternativo, un plan compulsivo que intentaba destruir el albedrío moral del ser humano. A ver, necesito que nos detengamos ahí un momento para aclarar ese concepto, porque me parece profundamente filosófico. Un plan deliberado para destruir la capacidad de elegir del ser humano. Así es. Pero, ¿por qué alguien propondría eso? ¿Cuál era la supuesta ventaja de un plan que eliminara el albedrío moral? Es un debate fascinante. En el fondo, sobre la libertad frente a la seguridad. Según expone el texto, ese individuo que tenía autoridad delante de Dios buscaba implementar un sistema de compulsión absoluta. ¿Compulsión? O sea, ¿obligar a todos? Exacto. La premisa era obligar a todos los seres a hacer el bien, garantizando así que ni una sola alma se perdiera. Ofrecía salvación universal garantizada, pero el costo de esa seguridad era privarlos completamente de su libertad, de su albedrío moral. Ah, qué interesante. Una salvación forzada. Y el motivo oculto detrás de esta propuesta era engrandecerse a sí mismo, exigiendo la honra y el poder absoluto a cambio de esta salvación garantizada. El fin justifica los medios, en su máxima expresión. Exactamente. El autor explica que ese plan compulsivo fue rechazado rotundamente por Dios, porque el albedrío moral, ese riesgo inherente de poder elegir y equivocarse, es absolutamente esencial para el crecimiento y progreso real de cualquier ser. No puedes crecer si no puedes equivocarte. Tal cual. Ese rechazo resultó en la rebelión y expulsión de aquel individuo, y marcó el inicio formal y necesario de la misión redentora de Cristo. Cristo se ofreció a venir, vivir como ejemplo y garantizar la preservación de ese albedrío moral. Asumiendo él mismo las consecuencias de nuestras malas elecciones. Mediante su futuro sacrificio, sí. O sea que la libertad para elegir, el albedrío moral, fue literalmente el motivo de la primera gran batalla en la historia del universo, antes de que el mundo siquiera existiera. Es una idea poderosísima. Entender esa mecánica teológica le da un peso monumental a cada decisión cotidiana que tomamos. Ya no es solo una cuestión de portarse bien o mal. No para nada. Es el ejercicio de un derecho por el cual se libró una guerra cósmica. Ahora bien, si volvemos a la estructura del libro, surge un problema evidente para mí. Te escucho. Si la historia secular apenas registra los años de su ministerio terrenal, ¿cómo justifica Talmage escribir una biografía tan inmensa sobre su existencia antes de la creación? ¿De dónde saca esta información si no es de los historiadores romanos o judíos de la época? Ese es el punto de inflexión metodológico de esta obra. Para abarcar una historia tan colosal, los textos antiguos, la arqueología o la historia secular por sí solos son completamente insuficientes. Aquí es donde el texto declara abiertamente sus fuentes y su perspectiva. Claro, no se esconde. Para nada.
La obra es publicada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y el libro deja muy claro que esta Iglesia afirma tener autoridad divina directa para usar el sagrado nombre del Señor y actuar en su nombre. Entiendo. Entonces la fuente va más allá de los pergaminos antiguos. Por lo tanto, el tratado utiliza la revelación moderna. Talmage describe estas escrituras modernas como una potente y bien dirigida ráfaga de luz. Qué buena analogía. Esta luz contemporánea se utiliza para iluminar y dar sentido a esos pasajes oscuros, fragmentarios o debatidos de las escrituras antiguas. Es decir, el autor no adivina los vacíos históricos. No está llenando los huecos con imaginación. Exacto. Utiliza textos revelados en la era moderna para completar el marco eterno que la Biblia esboza, pero que, francamente, no detalla por completo. Y para estructurar cómo esa ráfaga de luz moderna ilumina el texto, el primer capítulo enumera 7 enseñanzas particulares que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días destaca sobre Cristo. Son 7 pilares fundamentales. Sí, pero en lugar de simplemente leerlas aquí como si fueran un índice de un libro de texto, creo que podemos extraer el núcleo filosófico de por qué Talmage decidió que estas 7 cosas debían estar en el capítulo introductorio. Me parece una excelente forma de abordarlo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al leer la obra me llama mucho la atención que agruparía estas enseñanzas en grandes temas. Por ejemplo, noto una insistencia constante en la palabra literal. Sí, es muy evidente. Habla de la realidad de su nacimiento literal, de un Padre divino y una Madre terrenal, de su resurrección física literal y del carácter literal de la expiación. ¿A qué se debe este énfasis tan marcado en lo físico y literal? ¿Es acaso una respuesta a ciertas tendencias teológicas de la época? Absolutamente. Ese énfasis en lo literal es una defensa muy vigorosa contra la tendencia, muy común en la filosofía y teología modernas, de reducir la vida de Cristo a meras alegorías o metáforas. Ah, claro, como que todo fue un símbolo. Exacto. Muchos pensadores contemporáneos a Talmage intentaban reconciliar la religión con el secularismo, argumentando, por ejemplo, que la resurrección era solo un renacer de ideas en la mente de los apóstoles. O que la expiación era simplemente una metáfora del perdón general. Precisamente. Talmage, respaldado por la doctrina de la Iglesia, pone un freno tajante a eso. Argumenta que, si abstraes los eventos y los conviertes solo en símbolos, les quita su poder redentor real. Se pierde la sustancia. Por eso insiste tanto en que la tumba verdaderamente quedó vacía, que el cuerpo físico de carne y hueso se levantó, y que el sufrimiento en la expiación fue un evento real y cuantificable. Y que requiere obediencia a leyes reales. Exacto. Una obediencia incondicional y activa a las leyes y ordenanzas del Evangelio. No es solo fe abstracta, es una realidad física con leyes operativas. Lo cual nos lleva a otro término teológico muy específico que el autor utiliza. Menciona la restauración de su sacerdocio y el restablecimiento de su iglesia en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Un término clave. Sí, para alguien de nuestra audiencia que aborda este texto por primera vez y busca estar bien informado, ¿qué significa exactamente una dispensación? ¿Y por qué esta época moderna es el cumplimiento de los tiempos? Es vital definir esos términos para entender la tesis del libro. Una dispensación puede entenderse como un periodo en la historia humana en el que el Señor revela verdades del Evangelio. ¿Como una época de comunicación abierta? Sí, donde otorga principios y la autoridad del sacerdocio a siervos autorizados en la tierra para administrar, por así decirlo, los asuntos divinos. Hubo dispensaciones en la época de Adán, de Moisés o durante el ministerio terrenal de Cristo. Pero esas épocas a veces terminan. Así es. A lo largo de la historia, la humanidad a menudo se ha alejado de esas enseñanzas, perdiendo esa autoridad divina en lo que se conoce como apostasía. Lo que Talmage enseña aquí es que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días representa la dispensación final. La del cumplimiento de los tiempos. Exactamente. Este término significa que todas las autoridades, llaves, ordenanzas y verdades reveladas en dispensaciones anteriores han sido restauradas y reunidas en esta época moderna final. Todo confluye aquí. Es el gran paraguas que recoge toda la historia teológica previa en preparación para la última enseñanza que enumera el capítulo, que es la certeza inamovible de su futuro retorno, esta vez con poder y gloria,
para reinar personalmente sobre la tierra. Y al entender estos conceptos, desde el nacimiento literal hasta la idea de una dispensación final que prepara al mundo para un regreso físico, queda clarísimo que este libro no es un ensayo académico distante o puramente histórico. Para nada. Es una declaración de principios vibrante, lo cual, fíjate, me lleva a la figura del propio autor. Talmey escribe esta monumental obra por encargo directo de las autoridades presidentes de la Iglesia. Sí, fue un mandato oficial. Pero en el prólogo, él también menciona que el libro presenta su creencia personal y su más profunda convicción. Como lectora crítica, siempre me pregunto, ¿cómo equilibra un autor el rigor de escribir un texto oficial, doctrinal e institucional con el fuego y la honestidad de la convicción personal? Es una observación excelente. Esa es una tensión maravillosa que recorre todo el tratado y plantea una reflexión profunda sobre la naturaleza del intelecto humano interactuando con la fe. Porque no siempre van de la mano. Pero para el autor, la revelación institucional y el estudio intelectual riguroso no están en conflicto. De hecho, se necesitan mutuamente. Talmach era un científico de formación, un geólogo brillante. Un hombre de ciencia. Y él no apagó su mente analítica al escribir sobre teología. Afirma en el prólogo que el Espíritu Sagrado fue su compañero constante durante todo el tiempo que duró su labor. Desde su perspectiva, el conocimiento intelectual, histórico y analítico es inmensamente valioso. Pero necesita una lente unificadora. Exacto. Alcanza su máxima utilidad cuando se comprende y se aplica a través del lente unificador que ofrecen las Escrituras, guiados por la inspiración personal. El encargo oficial le dio el marco y la autoridad para la tarea. Claro. Pero fue su esfuerzo diligente de investigación, combinado con su convicción íntima, lo que le dio al libro su resonancia duradera. Escribió guiado por escrituras antiguas y modernas en conjunto, logrando una síntesis que es a la vez representativa de una institución global y profundamente íntima. Qué interesante. Es una amalgama fascinante de erudición analítica, contexto histórico y revelación religiosa audaz. Creo que hoy hemos logrado una vista panorámica excelente de lo que nos espera en esta serie. Sin duda. Para recapitular brevemente, y no abrumar con demasiada información, hoy sentamos las bases de nuestro gran viaje. Hemos visto que Jesús el Cristo rechaza tajantemente ser una simple biografía histórica encasillada en los estrechos límites de 33 años mortales. Es mucho más que eso. El capítulo 1 establece que estamos ante un mapa panorámico monumental que abarca desde los concilios preterrenales y el papel del Creador, pasando por la mortalidad hasta llegar al milenio futuro. Y hemos entendido que todo este vasto marco está iluminado por la revelación moderna. Revelación sostenida por enseñanzas fundamentales. Enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La perspectiva de quien lee se ve forzada a cambiar de lo puramente mortal a lo inmensamente eterno. Y es crucial recordar que este es solo el umbral de la obra. Recordamos a quienes nos sintonizan que este análisis a fondo continuará. En nuestra próxima entrega abriremos las páginas del capítulo 2, que nos sumergirá de lleno en la preexistencia y la preordinación de Cristo. Un tema inmenso. Sí, analizaremos con mucha más profundidad las mecánicas y los detalles de esos concilios primordiales, de los que apenas rozamos la superficie conceptual el día de hoy. Y verdaderamente no puedo esperar entrar en esa discusión detallada. Porque el solo concepto de asumir que sucedieron cosas de importancia vital antes de que naciéramos físicamente cambia por completo la forma en que evaluamos las presiones y las realidades de nuestra vida actual en la Tierra. Precisamente. Y para tender un puente reflexivo hacia ese próximo capítulo, fíjate que hay un toque de actualidad, una aplicación directa a nuestros tiempos modernos que creo que vale la pena plantear. A ver, cuéntame. Como anticipamos la próxima semana, hablaremos a fondo sobre esa batalla original en los cielos, una batalla cósmica que, según el texto, se libró entera y exclusivamente por la defensa de nuestro albedrío moral, nuestro inalienable derecho a elegir. Ajá. Y resulta que hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, este tema es de una urgencia vital. Pensemos por un momento en el ecosistema digital y social en el que vivimos actualmente, para quienes nos escuchan. Redes sociales, teléfonos. Todo eso. Estamos inmersos en una era dominada por algoritmos predictivos, inmersos en cámaras de eco perfectamente diseñadas en las redes sociales, y sujetos a inmensas presiones culturales que se difunden de forma masiva en segundos. Es como si la tecnología supiera lo que queremos antes que nosotros. Exacto.
Tenemos sistemas tecnológicos y corporativos diseñados meticulosamente con un solo fin: rastrear nuestro comportamiento para predecir, influir y, en última instancia, intentar dictar qué debemos pensar, qué debemos comprar, por quién debemos votar y cómo debemos vivir. ¡Wow! Si lo analizamos críticamente, es casi como si ciertas estructuras de poder contemporáneas estuvieran emulando aquel plan original y compulsivo de aquel individuo que tenía autoridad delante de Dios. Es escalofriante si lo ves así. Un sistema moderno que busca despojarnos gradualmente de nuestra genuina capacidad de elegir, automatizando nuestras vidas. Si aplicamos la visión de Talmage, entender el origen divino y eterno de nuestro albedrío moral se convierte en la herramienta filosófica más poderosa que poseemos hoy para navegar la constante desinformación y recuperar activamente nuestra libertad de decisión frente a las maquinarias del mundo moderno. Qué conexión tan reveladora e inquietante, de verdad. Básicamente, si adoptamos la perspectiva de este libro, la gran lucha por el albedrío moral no terminó en la preexistencia con la expulsión de aquel ser. No, para nada. Simplemente cambió de escenario. La guerra por nuestra libertad de decisión ahora se libra diariamente en las pantallas de nuestros teléfonos, en los debates de nuestras comunidades y, pues, en el interior de nuestras propias mentes. Es una exigencia constante para mantenernos firmemente al mando de nuestras propias decisiones. Resistirnos cualquier fuerza que intente seducirnos para poner nuestra moralidad o nuestro intelecto en piloto automático. Así es la exigencia de la libertad consciente. Y esto nos lleva a una reflexión final, un pensamiento provocador para que quienes nos escuchan lo examinen por su cuenta, tras analizar esta introducción. Un buen cierre. ¿De la historia humana entera? Si el mismísimo calendario que usamos todos los días se divide por los 3 breves años de ministerio terrenal de este hombre. Y sí, según la premisa de esta obra, verdaderamente Él existe y operó desde antes de la fundación misma del mundo, orquestando un plan monumental diseñado específicamente para defender nuestro derecho a elegir. Entonces, ¿cómo cambia eso el peso, la dignidad y la importancia eterna de las supuestamente pequeñas decisiones que tomamos en el anonimato de nuestras propias vidas terrenales hoy? Es una pregunta profunda. Nos hace volver al punto de partida, pero con una visión completamente transformada. Una sola vida dividió el tiempo en 2. Bajo esta inmensa teología, quizás cada elección consciente que hacemos utilizando ese albedrío moral tan duramente defendido tenga el potencial silencioso de dividir nuestra propia historia personal en un antes y un después definitivo. Gracias por acompañarnos en este primer paso de nuestro análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima entrega para seguir descubriendo los misterios del segundo capítulo. Bueno, hermanos, ese fue el podcast sobre la introducción del libro Jesús el Cristo. ¿Les gustó? Déjenme saber si les gustó y comenten, por favor, sobre qué es lo que aprendieron. Seguiremos con esta serie en un video futuro. Mis queridos hermanos, espero que aquí, en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre el Evangelio de Jesucristo. En este caso específico, las enseñanzas que se encuentran en el libro Jesús el Cristo, específicamente la introducción del libro. Cuídense mucho, mis queridos hermanos, que estén muy bien. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que tengan un excelente día el día de hoy. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Nos vemos, hermanos. Cuídense. Chao.